Las sombras en tu ciudad. Primera parte. Siempre me he considerado una persona racional. En mi opinión, las historias de fantasmas y leyendas urbanas son materia de ficción, nada más que el producto colectivo de imaginaciones hiperactivas, en su mayoría, por lo menos. A veces nuestras convicciones no pueden hacer frente a una realidad irrefutable. En esos momentos no queda de otra más que aceptar lo que ven nuestros ojos. Tenía yo 19 años, pronto 20. Era final de semestre, entonces fui con mis amigos al centro a celebrar. Después de un par de horas de risas, llegó el momento de despedirnos. Era una noche cálida. El reloj marcaba la 1 de la mañana. Dos de mis amigos se fueron en taxi. Uno, igual que yo, pidió un Uber. El suyo llegó primero. A este punto el alumbrado urbano comenzaba a perder la batalla contra la noche. Las farolas que seguían encendidas, débilmente iluminando el asfalto, proyectaban sombras largas y angulares. Mientras me apoyaba contra una pared de ladrillos, mirando distraídamente mi teléfono, noté algo inusual. Dos hombres bien vestidos emergieron de las sombras del callejón, sus trajes negros disfrazando sus siluetas en la oscuridad. Caminaban lentamente, enfrascados en una conversación, en voz baja pero audible. No voy a mentir, mi curiosidad se apoderó de mí y me esforcé para escuchar a escondidas su conversación. No podía distinguir sus rostros o sus palabras. Era como si llevaran un velo, o como si mi cerebro estuviera batallando para hacer sentido de lo que estaba percibiendo. Eran realmente dos de ellos. Sé que escuché dos voces y claramente vi dos rostros, o bueno, dos figuras que avanzaban como si fueran una sola, tan repentinamente como habían aparecido. Los dos hombres se detuvieron en la mitad de la conversación y simplemente desaparecieron. Era como si hubieran sido tragados por las mismas sombras de las que habían surgido. En ese momento yo estaba rodeado de silencio. Me hice consciente de mi respiración y mientras hacía el esfuerzo por calmarla, instintivamente comencé a caminar con dirección al callejón, cuando sentí una mano en mi hombro. El guardia de seguridad del edificio se me acercó. Era un hombre mayor con el rostro ya arrugado y cabello blanco. Lo viste, ¿verdad? Dudé por un segundo, pero tuve que admitir lo que había presenciado. Los ojos del guardia de seguridad se llenaron de una mezcla de temor y resignación. He visto esa cosa todas las noches durante 25 años. Lo he visto solo y también con otros, pero ese siempre está. En ese momento llegó el Uber y me subí, me despedí del guardia y me subí. Mientras avanzábamos y miré hacia el callejón por la ventana. Bueno, existen dos tipos de oscuridad. La que trae la noche, que tiene ese tinte nostálgico porque la luna aún alcanza a prestar un poco de su brillo. Y la oscuridad fétida y siniestra que ocurre en las cuevas hechas de piedras grises que nunca han visto el sol. La oscuridad del callejón era del segundo tipo. El conductor entabló conversación conmigo, me preguntó si estaba bien. Yo le comencé a contar sobre lo que había visto. Dos hombres trajeados, dijimos en unísono cuando llegué a esa parte. Me mencionó que había escuchado muchas historias similares de dos hombres bien vestidos que aparecían y desaparecían en ese mismo callejón, siempre alrededor de la 1 de la mañana. Habló de esos inquietantes encuentros como si fueran una parte aceptada de la tradición de la ciudad, que se remonta décadas atrás. Un nuevo amigo. Hablando con un buen amigo mío hace un par de días, un tema interesante salió a la luz. Es increíblemente fácil hacer amistades cuando eres un niño. Es en serio. Con el tiempo la cuestión se vuelve más complicada, pero cuando tienes 8 años es tan simple como intercambiar un par de palabras. El nombre del otro es lo único que dos chicos necesitan saber para jugar juntos por horas. Mi amigo me contó una historia interesante con esto en mente. Él nació en un pueblo anidado entre dos montañas. La escuela local, como todas, había inspirado historias de baños embrujados y apariciones que rondaban los pasillos en las noches. El edificio donde estaban los salones de clase era viejo y deteriorado aún entonces, porque hasta hace poco no se estaba utilizando. Fue un orfanato hasta 1964, con la estructura de atrás, que era anteriormente una iglesia,
Fue abandonada cuando se construyó una iglesia en el centro del pueblo en 1970. El edificio de los dormitorios adquirió un nuevo propósito como escuela en 1993, cuando la antigua escuela fue destruida por un derrumbe. El segundo edificio siguió en desuso, porque la naturaleza para entonces ya había reclamado el espacio, corroyendo las paredes y desgastando cimientos. A veces la realidad es mucho más interesante que la ficción. Mi amigo me contó que un día, estando en clase, se distrajo por algo que vio más allá del patio, en el antiguo edificio. Creyó ver algún animal ocultándose en los escombros, un venado tal vez. A medida que avanzaba la jornada escolar, el anhelo que... Llamemos a mi amigo por su nombre, mi amigo Mau. El anhelo de Maud por ir afuera y jugar se intensificaba. Finalmente sonó el timbre y la jornada escolar llegó a su fin. Mao corrió al patio lo más rápido que pudo. Sus amigos, sintiendo el mismo entusiasmo, se unieron a él. Él me cuenta que esto era una costumbre entonces, una tradición se podría decir. Todos los niños del pueblo salían a jugar por un rato al patio después de la escuela. Mao me dijo que no recuerda exactamente a qué jugaban, pero como es común con los niños, lo que fuera era la cosa más importante del mundo y era muy divertido. Pero entonces, una extraña sensación se apoderó de él. Sentía como si estuviera siendo observado. Al mirar a su alrededor no vio nada fuera de lo común por lo menos, pero el sentimiento persistió. Mau continuó jugando, en intervalos irregulares. Algunos de sus amigos se despedían, ya fuera porque sus padres los llamaban o porque recordaban que debían cumplir algún encargo antes de ir a casa. En la puerta del edificio, Mau lo vio, una figura infantil, de pie justo a las afueras de las ruinas polvorientas que alguna vez fueron la iglesia. Mau recuerda que el niño vestía un uniforme, pero no como el de la escuela, uno diferente. Y cuando lo saludó y le preguntó su nombre, el niño respondió con otra pregunta: ¿a qué están jugando? Repito de nuevo, mi amigo no recuerda a qué estaban jugando, pero era muy divertido y era la cosa más importante del mundo. El niño nuevo, concorde con estos términos, se unió al juego. Mientras el sol se hundía en el horizonte, reflejaba la sombra de la montaña sobre todos los techos del pueblo. Laura no pudo deshacerse de la sensación de inquietud que se había apoderado de ella. Su hijo de 8 años no había regresado. Sabía que a Mau le gustaba jugar con sus amigos en el patio de la escuela, por un rato después de clases, pero ya casi eran las 2 de la tarde. Laura llamó a la escuela para ver si Mau seguía ahí, y efectivamente seguía jugando en el patio. Entonces Laura, con toda la intención de regañar a su entonces hijo menor por haberle causado tanta preocupación, salió con rumbo a la escuela. Cuando Laura llegó a la escuela, vio a Mau jugando con sus amigos. Se estaban divirtiendo. Esto suavizó su semblante un poco. Solo estaba jugando y reconoció a todos los demás niños, excepto a uno. Cuando Laura veía a los otros niños y niñas, veía sus sombritas correr con ellos, pero no a ese niño. Era como si la luz del sol pasara a través de él. La figura infantil la volteó a ver directamente a los ojos a través de la ventana y sonrió, pero esa no era la sonrisa de un niño. Tenía una carga de malicia y complicidad. Un escalofrío recorrió su espalda y Laura corrió hacia el patio. «Mauricio, es hora de ir a casa», dijo Laura, cargando en su voz el tipo de miedo que solo existe en los soldados más valientes y en el corazón de una madre. «¿Puede venir mi amigo?», preguntó Mau con inocencia. Es tan fácil hacer amigos cuando eres un niño. La casa en la calle Tulipanes es perfecta. Cuando somos niños no prestamos mucha atención a las vidas internas, preocupaciones y pensamientos más profundos de los demás, pero particularmente de nuestros padres. Cuando Irene tenía 27 años, se encontró en una situación peculiar. Ella y su marido se habían mudado recientemente a un barrio antiguo y pintoresco de una nueva ciudad, y ella estaba embarazada de un par de meses de su segundo bebé. El primero fue un niño que tenía ya 6 años y el segundo sería una niña. Su nuevo hogar, aunque encantador por derecho propio, no era la clase de casa donde pensaba vivir el resto de su vida. Una tarde soleada, mientras Irene daba un tranquilo paseo, vio una casa en la que no había reparado antes. Era una estructura magnífica, situada entre otras 2 casas antiguas. Esa fachada azul le llamó la atención. El cartel de "Se vende" despertó aún más su curiosidad. Al acercarse a la casa no pudo evitar admirarla. Tenía aproximadamente el mismo precio de renta que su casa actual, y el atractivo del lugar era innegable. La agente de bienes raíces, una mujer amigable con una sonrisa cálida, se acercó y le ofreció mostrarle los alrededores. En el momento en que Irene entró, quedó
cautivada. La casa no era solo bonita, era un sueño hecho realidad. Cada detalle parecía perfecto, desde la ornamentación de madera que adornaba el pasillo hasta el dormitorio principal bellamente decorado. La cocina, la habitación favorita de Irene, era una obra de arte. Los gabinetes de madera y los detalles de mármol se combinaban para hacer un espacio cálido y acogedor que ella juraría alguna vez había visto en un sueño. Irene no pudo contener su emoción. Era como si esta casa hubiera sido arrancada de sus fantasías infantiles. Se imaginó viviendo con su familia por años en este hogar perfecto, creando recuerdos que durarían toda la vida. Sin embargo, a medida que exploraba más, un olor peculiar comenzó a contaminar el encantamiento. Era un olor fétido a huevo podrido, que parecía emanar de la cocina. Le mencionó el olor a la gente de bienes raíces, quien al escuchar la preocupación inmediatamente se ofreció a contactar a los propietarios. La gente le aseguró que abordarían el problema con prontitud, lo que calmaría sus preocupaciones. Otro detalle peculiar que llamó a su atención fue la habitación de los niños. A diferencia de las otras habitaciones, tenía paredes revestidas con madera contrachapada, simple, una elección extraña en una casa tan meticulosamente diseñada. Pero Irene la descartó, asumiendo que podría remodelarse fácilmente. Al día siguiente, Irene volvió a reunirse con la amable agente de bienes raíces para discutir precios y detalles. Mientras estaba en el pasillo, la puerta se abrió y una señora mayor entró a la casa, saludándola como si fueran viejas amigas. Fue un encuentro incómodo, más que nada ya que Irene nunca antes había visto a esta mujer, que se mostró amigable y se ofreció a ir a tomar una taza de café más tarde. Irene, de nuevo sintiéndose incómoda, miró al agente inmobiliario esperando que ella interviniera. En cambio, la gente parecía volverse insistente a la hora de firmar el contrato. Quería cerrar el trato en ese mismo momento. Fue entonces cuando la señora mayor le hizo una señal sutil, un mensaje silencioso, instándola a no apresurarse a hacer nada.